Antinori Autopartes, partes de carrocería para todas las marcas y modelos, parabrisas, ópticas, llantas, espejos, lunetas, accesorios en general. Enviamos a todo el litoral. Antinori Autopartes, Avenida Independencia 5233, teléfono 03794 44 51 36 y 44 56 986 Corrientes. www.antinoriautopartes.com.ar. 100 días del gobierno y la evaluación que hacen desde la Federación Económica. De la Federación Empresarial de Corrientes. Bueno, creemos que algunas medidas son las necesarias, sobre todo con las auditorías, con el ordenamiento de lo que es ver un poco cómo está el gasto público, la apertura del diálogo a todas las provincias, me parece que es muy importante. Hemos visto que no hay distinción de banderías políticas cuando se trata de la Argentina. Bueno, me parece que hay un punto de inflexión en lo que hace a las relaciones políticas. En cuanto a la economía, yo creo que vamos a empezar a ver algo distinto a partir del arreglo con los fondos buitres. No es que yo esté de acuerdo personalmente con los fondos buitres, pero es necesario arreglar las deudas de alguna u otra manera. Y yo creo que ellos van a tratar de hacer lo mejor posible. ¿Por qué? Porque eso va a ser una apertura al mundo. Hoy hay mucho dinero en el mundo disponible para inversión. La tasa de interés en Estados Unidos para tener dinero en un banco a plazo fijo es tasa cero, o sea que siempre el capital busca una mayor rentabilidad y Argentina ofrece muchísimas oportunidades con las ventajas competitivas y comparativas que tiene como país. La readecuación de tarifas, que es algo que se ha dado desde que llegó Macri, ¿cómo repercute en el sector empresarial, teniendo en cuenta que también aquí se ha visto un incremento en la tarifa de la luz? Sí. Bueno, vamos a separar un poco la tarifa para el consumidor, para las familias, puede afectar quizás en mayor medida que lo que puede ser para las empresas. También tenemos que acordarnos que durante 10 años las tarifas estuvieron subsidiadas y que eso va a pagar parte de la rentabilidad de las empresas. O sea, las tarifas hay que readecuarlas. El proceso, bueno, yo no entiendo mucho de lo que es el problema energético en función de las tarifas, pero creo que las tarifas que nosotros tenemos en Argentina están muy por debajo de los precios internacionales conforme a las estadísticas que nos han brindado algunos expertos. O sea, hay que tratar de hacerlo. De todos modos, habría que ver cuál es el componente del costo de la fabricación de un producto, qué participación tiene el costo de la tarifa en el costo total de un producto. Y me parece que también llama esto a buscar mayor eficiencia en la organización de las empresas. Para eso hay planes de la Comunidad Europea. Las mismas empresas van a tener que buscar ingenieros que le busquen cuál es el mejor sistema para producir con tarifa más barata o para gastar menos energía. O sea, hay que buscarle, pero las tarifas era necesario desde nuestro punto de vista que se readecúen. Rápidamente esto se ha tenido un impacto que tiene que ver con la reducción del consumo. De hecho, en Semana Santa ya la Cámara ha dicho que se ha gastado menos. ¿Esto va a ser mayor aún el impacto por el tiempo? Y bueno, son ciclos económicos. La Cámara dijo que bajó el consumo un 4,5%. O sea, yo integro economías regionales de CAME y ellos tienen medido esto. Pero bueno, tuvimos siempre hay que pensar en promedio en estas cosas, ¿no? Ha habido casi 10 años de bonanza de consumo interno. Me parece a mí que baje 4 o 5 meses el consumo no incide en la historia por el proceso de las empresas y de las industrias. Y me parece que hoy en general el comercio y los empresarios han entendido esto, algunos, no todos. ¿Puede llegar a generar la cuestión del empleo con esta restricción del consumo en algunos sectores? Yo creo que no. Personalmente creo que no, porque nosotros no hemos tenido... lo único que leí que ha habido una posible peligro de empleo en la ciudad de Rosario cuando se decidió el Consejo Deliberante cerrar los domingos las grandes superficies de hipermercados, o sea, alrededor de unas 350 personas, pero en general nosotros no hemos visto eso. ¿Se sigue fallando en el control, en el circuito de intermediaciones? Porque allí parece que se produce el incremento de los precios. Y yo creo que sí, ahí tendría que haber un sistema. Lo que pasa es que Argentina es un país muy corporativo en todo. Por ejemplo, en el tema de los productos primarios, llegan a veces una distorsión de precios hasta de 14 veces, lo cual es una barbaridad, porque el productor es el que menos recibe y el consumidor es el que más paga. O sea, acá tendría que haber un sistema de una organización.
hay un componente muy importante, es que el costo del flete de Argentina es muy elevado comparativamente con otros países. Y ahí es donde deberíamos ver cómo podemos ajustar algunos de los puntos para que los precios no suban. Y después, si ustedes van al mercado de concentración de Buenos Aires, van a ver que ese mercado está manejado por muy pocas personas, que son los que cartelizan los precios de los productos, ¿no es cierto? Entonces, ante la necesidad de los productores, ¿qué es lo que pasa? Tienen que vender porque necesitan dinero. Y después viene toda una cadena que realmente es inconcebible que pase.